Hola a todos y bienvenidos a Dreams, un video analo horror creado por Fox Images. Una historia que explora los sueños, las entidades que parecen habitar dentro de ellos y la inquietante idea de que algo podría intentar cruzar desde ese mundo hacia la realidad. La descripción del video dice: no intentes entenderlo, esto es un sueño. ¿Alguna vez has soñado con este hombre? Después de esta introducción, el video nos sitúa directamente en la mente del protagonista. En pantalla aparece un texto que describe su estado. Está totalmente agotado. El día ha sido largo y pesado, y lo único que desea ahora es poder descansar. Mientras leemos estas palabras, vemos una habitación común con una cama. El protagonista se acuesta, apaga la luz y finalmente se dispone a dormir. El último mensaje que aparece en pantalla le indica que cierre los ojos y descanse. La persona obedece, pero segundos después vuelve a abrirlos. Y cuando lo hace, algo ya no es normal. Aunque el lugar sigue pareciendo un dormitorio, el entorno ha cambiado. La iluminación es diferente y las paredes ahora tienen decoraciones que no estaban allí antes, como si hubiera despertado en otra versión de la misma habitación. Confundido, el protagonista intenta entender dónde se encuentra. En ese momento, la puerta se abre y por ella entra una figura extraña. Se trata de una entidad humanoide alta y delgada, de cuerpo pálido y brazos largos, cuya característica más llamativa es su cabeza. En lugar de un rostro humano, posee un gran girasol oscuro, con pétalos amarillos rodeando un centro completamente negro. La criatura se acerca lentamente y comienza a hablar con el protagonista. Le explica que no debe asustarse, porque en realidad se encuentra dentro de sus propios sueños. Reconoce que todo lo que está viendo puede parecer confuso, e incluso advierte que probablemente las cosas se volverán aún más extrañas. Aún así, asegura que está ahí para guiarlo. La entidad intenta tranquilizarlo recordándole algo importante. Todo lo que está ocurriendo forma parte de un sueño. Sin embargo, también menciona que hay algo de lo que debe tener mucho cuidado. Para explicarlo, le muestra un cartel donde aparece el rostro de un hombre, acompañado por una frase muy conocida dentro de la cultura de Internet. La imagen corresponde al fenómeno viral conocido como This Man, un supuesto hombre que miles de personas afirmaban haber visto repetidamente en sus sueños. La entidad advierte que debe evitar a ese hombre a toda costa, porque si llega a encontrarse con él, podrían ocurrir cosas malas. Y añade algo particularmente inquietante. En ese caso, ya no estaría hablando únicamente de sueños. El protagonista admite que todo esto le provoca miedo, pero la criatura insiste en que no hay razón para temer y lo invita a explorar ese mundo. Entonces abre la puerta y ambos salen de la habitación. Al cruzarla, el escenario cambia por completo. Ahora se encuentran en un paisaje abierto cubierto de pasto, mientras el cielo sobre ellos es completamente negro. El entorno parece existir fuera de cualquier lógica física. La entidad entonces le explica algo fundamental sobre este lugar. Le dice que no intente buscar significado en lo que ve. En ese mundo, las leyes del espacio y del tiempo simplemente no se respetan. Las estructuras pueden aparecer o desaparecer cuando quieran. El entorno puede transformarse sin previo aviso e incluso cualquier cosa podría tener vida. Mientras explica eso, una puerta aparece repentinamente en medio de la oscuridad. La criatura la atraviesa y el protagonista decide seguirla. Al cruzarla, llega a un nuevo escenario. Ahora el cielo vuelve a ser claro, lleno de grandes nubes blancas, y frente a ellos se extiende un amplio campo abierto, donde solo hay un árbol solitario en medio del paisaje. El protagonista se acerca al árbol, y entonces ocurre algo inesperado. El árbol comienza a hablar, pero su voz está distorsionada y resulta difícil de entender, pero parece intentar advertirle algo. El protagonista se muestra asombrado y confuso, y luego decide regresar por la puerta por la que había llegado. Extiende su mano para interactuar con ella, pero justo en ese momento ocurre algo extraño. La imagen se congela, el cielo cambia abruptamente y se vuelve completamente blanco. Y sobre ese fondo aparece el rostro del mismo hombre del cartel, que la entidad la había mostrado antes.
Aparece entonces un mensaje inquietante que sugiere que la realidad no será un obstáculo para él. Después de esto, la escena cambia nuevamente. El protagonista ahora se encuentra dentro de una casa, mientras la entidad del girasol vuelve a hablarle. La criatura parece alarmada, le advierte que tenga cuidado, porque al interactuar con ese lugar, activó uno de los portales que conectan a esta dimensión. Explica que estos portales pueden ser peligrosos y que debería pensar 2 veces antes de acercarse a ellos. El protagonista entonces menciona algo que lo dejó inquieto. El árbol parecía advertirle sobre alguien que no debía escapar. La entidad responde inmediatamente. Ese hombre es la única amenaza real en ese mundo. Según explica, la mayoría de las criaturas que habitan esa dimensión no son hostiles. Pero si alguna vez llega a ver a un hombre pálido vestido con traje, debe evitarlo a toda costa. La advertencia se repite con énfasis, a toda costa. Después de decir esto, la entidad anuncia que irá a preparar una sorpresa y abandona la habitación. Pero en cuanto se va, algo más ocurre. El televisor que está frente al protagonista se enciende repentinamente. En la pantalla aparece una interferencia, mientras una voz desconocida advierte algo perturbador. Dice que su esencia comenzará a filtrarse por los bordes de la puerta, que separa la realidad de los sueños, y que debe tener cuidado. El televisor se apaga inmediatamente, pero entonces comienza a escucharse un sonido extraño y constante en la habitación. Y de la nada aparece un globo. Un globo flotando en medio de la sala, con una cara feliz dibujada. El globo comienza a alejarse lentamente mientras escucha un susurro incomprensible. El protagonista decide seguirlo, y el globo lo guía hasta otra habitación. Y allí descubre algo inquietante. Las paredes están cubiertas con múltiples carteles del mismo hombre del que le habían advertido antes. Mientras observa las imágenes, el protagonista parece darse cuenta de que ese es el individuo del que la entidad hablaba. Pero justo en ese instante ocurre algo imposible. El rostro del hombre desaparece de todos los carteles al mismo tiempo. Cuando el protagonista se aleja de la pared, el entorno vuelve a cambiar. Ahora las paredes están cubiertas con la palabra out, escrita repetidamente en diferentes lugares. Y la ventana comienza a mostrar una interferencia similar a la de una señal de TV perdida. En medio de todo esto, el globo comienza a reírse, y así reacciona el hombre. Come here. Al avanzar, llegan a un nuevo escenario que recuerda a los pool rooms, un lugar amplio y silencioso que la criatura describe como un sitio tranquilo donde el protagonista podría descansar su mente. Pero cuando el hombre menciona que ha visto al sujeto del cartel, la reacción de la entidad cambia por completo. Entra en pánico y le grita que nunca debió haber tenido contacto con él. Antes de poder terminar la advertencia, la escena se distorsiona y la criatura desaparece. En la distancia aparece entonces la figura del hombre pálido con traje, observando fijamente al protagonista, hasta que la imagen se distorsiona nuevamente y el entorno se vuelve más oscuro. Poco después surge una luz que ilumina una pared con el mensaje «Despierta rápido». Al tocar la luz, el protagonista es transportado a otro lugar donde encuentra a una extraña entidad blanca sentada en una habitación. La criatura explica que lleva muchísimo tiempo atrapada allí, condenada por el mismo hombre pálido, esperando que alguien sueñe con él para poder hablar con alguien otra vez. También confirma que este hombre ha condenado a muchas entidades dentro de los sueños. Cuando el protagonista dice sentir que lo está siguiendo, la criatura le advierte que debe despertar cuanto antes. Sin embargo, antes de terminar la advertencia, el hombre pálido aparece y acaba con la entidad por haber hablado demasiado. Good luck, go quickly. Mientras la escena se oscurece y la palabra despertar se repite varias veces, el protagonista logra escapar atravesando una puerta. Al cruzarla llega a un nuevo escenario, donde hay una casa solitaria en medio de un campo abierto. Desorientado y agotado, el protagonista se acerca a la puerta y toca. Desde el interior aparece otra entidad que lo hace entrar rápidamente antes de que alguien pueda verlo. Una vez dentro, el hombre intenta entender qué está pasando. La criatura le advierte que los llamados ángeles podrían llevarlo hasta ese hombre, y que si eso ocurre, él logrará escapar y la realidad tampoco será un problema para él.
También le dice que si alguna vez escucha trompetas no debe salir, porque eso significaría que lo están llevando hacia él. Cuando el protagonista pregunta quién es realmente, la entidad responde que no es más que otro fantasma atrapado en esa casa, esperando a que alguien sueñe con ese lugar para poder hablar con alguien después de tanto tiempo. El protagonista admite que nada de lo que está viviendo tiene sentido, y la criatura responde que eso es precisamente porque todo ocurre dentro de un sueño. Sin embargo, antes de poder terminar su advertencia, la imagen vuelve a fallar y aparece brevemente el rostro del hombre pálido. La entidad desaparece, y al mirar por una puerta cercana, el protagonista ve algo inquietante. Aterrorizado por lo que vio, el protagonista tiembla y atraviesa la siguiente puerta, que lo conduce nuevamente al exterior. Una vez allí, observa varias figuras volando en el cielo. Pronto entiende que se trata de los llamados ángeles, de los que le habían advertido antes. El más grande comienza a decirle algunas palabras. The Master is calling you to his room. He needs your body. He needs to materialize. He needs to live here. He will become real. I need to take you. What you see here isn't real, but he will be. He's not like us. This will probably be your last night. I'm sorry. Come on, don't keep the Master waiting. Las palabras sugieren que todo lo que el protagonista está viendo en ese mundo no es real, pero que ese ser, el pálido, sí llegará a serlo. Las palabras dejan en claro que el hombre pálido quiere librarse del mundo de los sueños, usando la mente del protagonista como puente hacia la realidad. En el nuevo escenario, cuando el hombre atraviesa la puerta etiquetada como Dreamman, ve una escena inquietante. Aparecen las entidades que había conocido previamente, dañadas y sin moverse, como si sus vidas hubiesen sido arrebatadas. El hombre suplica poder despertar para que todo esto termine, hasta que nota la presencia del hombre pálido, sentado mientras lo mira. Cuando el hombre le pregunta qué quiere de él, su respuesta es inentendible, ya que no solo responde en velocidad reducida, sino que también el audio está invertido. Con todo eso corregido, esta es la respuesta. Wasn't that clear? I want your mind, in fact I'm already in it. You gave me the freedom to do so. Now I will materialize. I won't just be a dream. I will spread throughout your reality and there's nothing you can do about it. I will be like a virus that spreads. You want to wake up, right? Después de decir esto, aparece una puerta detrás del hombre pálido. El protagonista decide atravesarla y termina caminando por un pasillo aparentemente interminable. Finalmente, el hombre pálido vuelve a aparecer frente a él y le ordena que despierte. El protagonista despierta de inmediato en su habitación y por un momento parece aliviado al creer que todo terminó. Sin embargo, pronto se da cuenta de algo aterrador. No puede moverse. Está completamente paralizado en su propia cama, y entonces, a su lado, comienza a materializarse lentamente la figura del hombre pálido, emergiendo poco a poco. El video termina con la imagen del cartel que muestra el rostro de este hombre, cerrando la historia con la misma advertencia que había aparecido casi al inicio. En conclusión, el video de Fox Imations toma como base el famoso creepypasta de This Man, una leyenda urbana de internet que afirmaba que miles de personas alrededor del mundo habían visto al mismo hombre en sus sueños. Sin embargo, en lugar de limitarse a recrear esa historia, el creador hace una reinterpretación mucho más oscura del concepto. Aquí, el llamado Dreamman no es solo una figura recurrente en los sueños, sino una entidad que existe dentro de ellos y que busca utilizar la mente de quienes sueñan con él para escapar hacia la realidad. De esta forma, el video transforma el mito original en algo aún más inquietante, la idea de que los sueños podrían ser una puerta y que algo, desde dentro, está intentando cruzarla. ¿Y tú?
¿Has soñado con este hombre? Hasta aquí estaré llegando este video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.